Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. A lo que venimos. ¿Cómo están todos? Con los ánimos arriba, ¿verdad? Qué bueno, nos seguimos alimentando, hermanos. Vámonos a la palabra de Dios, a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Un versículo que quizás también ya usted se lo va a llevar de memoria. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Cuando usted lo encuentra, me contesta con un amén. Sé que, como todas las iglesias de seguidores, tenemos pantallas, pero qué bueno es que todos nos acostumbremos a buscar en la Biblia dónde queda esta maravillosa carta. 2 de Timoteo 3:16, cuando usted lo encuentre me contesta con un amén. Cuando ya nos escuchen las páginas es porque en verdad ya lo tienen, ¿verdad? Así es que 2 de Timoteo 3:16, leemos ese versículo juntos. Yo quiero que lo leamos todos juntos. Dice la palabra de Dios así como está escrita. ¿Estamos listos? Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en... Amantísimo buen Padre Celestial que estás en gloria, gracias por habernos traído a este lugar. Gracias por darnos ese deseo de crecer en tu palabra. Sobre todo, gracias por poner en nuestros corazones ese deseo, ese querer, como también el hacer según tu buena voluntad. Señor, estamos aquí para que tu palabra hable a nuestros corazones, para que tu palabra nos instruya, para que tu palabra nos haga ver la verdad, el amor, la misericordia que tú tuviste para con nosotros. Gracias, Señor, por esta maravillosa iglesia que hoy celebra 15 años. Este es solamente el principio de tantos años que vendrán. Gracias. Gracias porque a pesar de tantas dificultades, hay un remanente fiel que se mantiene porque tú los mantienes. No porque seamos fuertes, no porque seamos los mejores, sino porque es tu iglesia, no nuestra, es tu iglesia. Y tú la mantienes, tú la guías, tú la diriges, tú la disciplinas y sobre todas las cosas, tú la mantienes en tus manos. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, iglesia? La palabra de Dios es inerrante, es el tema que vamos a desarrollar hoy. Los primeros que comenzaron a hablar sobre la inerrancia de la palabra de Dios en el siglo pasado fueron los padres de la iglesia, como Orígenes, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Ellos defendieron la idea de que la Biblia es completamente sin error en todo lo que afirma, desde el principio hasta el fin, ya sea en asuntos de fe, ya sea en asuntos morales o ya sea en asuntos de ciencia. Y lo hicieron a través de escritos teológicos, comentarios, libros, etc. Debido al ataque directo que había sufrido y que viene sufriendo y que ha sufrido todo el tiempo la palabra de Dios durante siglos, ellos tomaron a bien a dedicarse a defender la palabra de Dios, aunque sabemos que la palabra de Dios se defiende sola, pero Dios ha depositado, nos ha dado el privilegio de que seamos los portavoces de ella y que hablemos de ella y que cuando debamos defender la palabra de Dios lo hagamos sin titubear.
porque hemos aprendido que la palabra de Dios durante todos estos sermones que hemos estado escuchando, la palabra de Dios da deleite, ¿verdad? La palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es poderosa. Decíamos y escuchábamos que la palabra de Dios es el aliento de Dios, es la voluntad de Dios, es la mente de Dios. Por ende, nosotros la amamos, la abrazamos y sobre todas las cosas damos testimonio de ella cada vez que podemos, a tiempo y fuera de tiempo. Debido a ello, yo quiero detenerme un momento en la palabra inerrante. A pesar de que ayer en la predicación expositiva de nuestro pastor Daniel se tocó básicamente el tema de la inerrancia, nos es necesario hoy seguir básicamente la línea de ese sermón, porque hablar de la inerrancia es básicamente hablar de la infalibilidad de la Biblia. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que la Biblia o que la palabra de Dios es inerrante? Bueno, simplemente lo que queremos decir es que la palabra de Dios no contiene ningún error, es limpia, es santa, es viva, es directa y en ella no hay margen de error, porque es la palabra de Dios. En el estudio etimológico de la interpretación de la palabra inerrante, nos dice que la inerrancia proviene del latín inerrantia, que significa ausencia de error. ¿Cuántos de aquí pudiéramos decir que nosotros estamos ausentes de error? Nadie, ¿verdad? Nadie nos atrevemos a decir, no, yo nunca he cometido un error. Es más, me atrevo a decir que esta mañana usted se puso la ropa que había planeado durante toda la semana no ponerse. O hacer algo que usted había planeado no hacer y usted dice, no era eso. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza errante, ¿verdad? Pecamos, fallamos a cada momento. No así la palabra de Dios. No así la palabra de Dios. La palabra de Dios es sin error. En el contexto teológico se refiere a la creencia de que las escrituras son completamente precisas y sin errores en todos los aspectos, incluyendo los históricos, científicos y morales. ¿Por qué menciono estas tres características? Porque hay una posición en las cuales dice, hay una posición o una área de teólogos que afirman que la palabra de Dios es inerrante o es eficaz solamente en el área de fe y de practicidad, y que conlleva errores en otros temas. Mientras que el versículo que leímos, que es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, afirma todo lo contrario, porque dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién, iglesia? Por Dios, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta los versículos que aún no nos gusta mucho leer, porque los hay, ¿verdad? Hay versículos que nosotros decimos, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego después decía ayer, después de esa declaración vienen algunas implicaciones que hace el pasaje. Dice, y útil para enseñar. ¿Cuántos conocemos el versículo de Juan 3:16? Este versículo aparentemente ha sido uno de los versículos más leídos. Pero déjeme decirle que en el contexto de que toda la escritura es inspirada por Dios, cada vez que leemos ese pasaje bíblico cobra vida por sí solo. Cada vez que leemos ese pasaje bíblico, Dios nos habla a través de ese pasaje bíblico. Es decir, nunca es viejo. Nunca es tan conocido para dejar de leerlo. Nunca es tan veraz para dejar de creer en él, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, decíamos ayer, que es viva todo el tiempo. En este contexto, la palabra de Dios no miente, es sin errores en todos los aspectos. Y podemos quizás hacer una definición de lo que es la palabra infalible que le escuchamos ayer.
en una parte, es una gran parte de nuestras palabras convienen. Si usted se ha dado cuenta, cada vez que damos una definición de la palabra siempre decimos, y en el latín dice así, no sé por qué, pero la gran mayoría de nuestras palabras en español vienen del latín. Y cuando buscamos el significado de la palabra infalible, que proviene del latín, es infalibilis. Etimológicamente, infalible significa que no puede fallar. Quiero que escuche el contraste, o no el contraste, sino la diferencia entre inerrancia y infalible. Infalible significa que la palabra de Dios no puede fallar o es incapaz de cometer errores. En la definición de la inerrancia, es como que usted está en la universidad o está en la escuela y estudió muy bien para hacer su examen. Y dentro de ese examen usted tiene 15 preguntas, las cuales tiene que corresponder. Y estudió tan bien que se aprendió las respuestas y las escribió correctamente como el maestro lo pedía. Y cuando el maestro revisa y le da un 10, un 100 y le dice, tu examen fue inerrante, es decir, tu examen no tiene errores. Pero eso no implica que su próxima tarea sea igual, ¿verdad? Eso implica que usted se dedicó bien a ese examen, pero su próxima tarea puede sacar un 70. Entonces, su examen fue inerrante, pero usted no es infalible, porque infalible implica que usted es incapaz de cometer errores, o que la Biblia es incapaz de cometer errores, mientras que en nuestras acciones podemos tener acciones inerrantes, o sea, sin errores, pero no así infalibles. Es decir, en este contexto, la palabra infalible es superior a la palabra inerrante. Por eso es que en el siglo pasado, en los siglos anteriores, incluyendo en la época de Martín Lutero nunca aplicó básicamente el tema de inerrante, sino más bien infalible. Sino fue hasta después cuando Agustín, cuando Aquino, en busca de sacarle más sabor a los temas, sacaron el tema de inerrante. El pastor Miguel Núñez lo explica de esta manera: sacar la palabra infalible y querer agregarle o quitarle o sacar otra definición es como sacar un cabello y querer partirlo en mitad. No en pedazos, sino en mitad. El pastor R.C. Sproul, que no hace mucho tiempo murió, decía que la infalibilidad de la palabra debe ser la definición por la cual nosotros debemos referirnos a la palabra. Y cuando decimos que la palabra de Dios es infalible, por ende terminamos diciendo que la palabra de Dios es inerrante, porque no tiene errores, no comete errores, no tiene errores, es la palabra de Dios. En este contexto, la palabra infalible, dije, es superior al inerrante. A inerrante, porque inerrante puede ser una acción tuya, es decir, que no cometiste errores alguno, pero no implica que no seas capaz de cometerlos. Entonces la palabra de Dios es inerrante porque en esencia es infalible. Dicho esto, comenzamos con nuestro tema. ¿Por qué no hay error en ella? ¿Por qué no hay error en ella? Porque si es el aliento de Dios y Dios es perfecto, en definición será infalible y será inerrante, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Es inerrante porque es el aliento de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente, es decir, no comete errores. Mateo capítulo 5, versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Nuestro Padre es perfecto, nuestro Padre no comete errores, nuestro Padre es santo. Lo que sale de su boca es inerrante. Lo que sale de su boca no tiene errores, es incapaz, porque está rodeado de santidad. Dios es todopoderoso, pero Dios es santo sobre todas las cosas. Muchos buscan al Dios todopoderoso, pero se les olvida que antes que Dios sea todopoderoso, es santo.
por lo cual no lo encontrarán. Te lo digo de esta manera. ¿Cuántos conocemos los atributos de Dios? Yo sé que más de alguna vez quizás ustedes han tenido estudios acerca de los atributos de Dios aquí. Sabemos que Dios es poderoso, Dios es omnisciente, Dios lo conoce todo, todos los atributos de Dios. Pero usted sabía que todos los atributos de Dios están cubiertos por el atributo de atributos que es santidad. En la Biblia no encontramos que Dios es poderoso, pero lo es poderoso. Sabemos que es poderoso, ¿verdad? Que todo lo puede. En la Biblia no encontramos que Dios es justo. La Biblia dice que Dios es justo. En la Biblia no encontramos que Dios es recto. Es un atributo de Dios. Pero sí encontramos en la Biblia que Dios es 3 veces santo, lo cual implica que todos los atributos de Dios están cubiertos con la santidad de Dios, del mismo. Esto implica que antes de encontrar a un Dios justo, nos vamos a topar con un Dios santo. Esto implica que antes de llegar a un Dios poderoso, nos vamos a topar con un Dios 3 veces santo, lo cual nos va a impedir llegar a Él, a no ser que Él nos lleve a Él, a no ser que Él nos permita llegar a Él, porque Él es 3 veces santo. Entonces Mateo capítulo 5 versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, no hay error en Él. La perfección es un atributo que le pertenece únicamente a Dios. ¿O quién de aquí puede decir yo soy perfecto? Nadie, ¿verdad? Nadie puede decir no, es que yo nunca he cometido un error en mi vida. Porque, hermanos, no cometemos muchas veces errores, cometemos horrores, ¿verdad? Que muchas veces nos damos pena a nosotros mismos. Y decimos, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber dicho esto? ¿Cómo pude haber actuado de esta forma? ¿Por qué no lo hice de esta manera? Horrores. Pero la Biblia nos manda a que seamos perfectos como Dios es perfecto, o santos como Dios es santo. Y esto le pertenece únicamente a Dios. Y como Él es perfecto, todo lo que hace y todo lo que dice es perfecto. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Ayer hablábamos acerca de la creación y de la eficacia de la palabra de Dios en todo lo que Él dijo. Miren lo que dice Deuteronomio 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Al final del capítulo 1, Dios hace la afirmación que todo lo que había hecho, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y si lo decimos de esta forma, que todo lo que Dios había hecho estaba perfectamente hecho. No fue sino hasta la caída que se deformó. Porque todo lo que Él hace es perfecto. Todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Quiero que consideremos 4 puntos básicos sobre la inerrancia de la palabra de Dios. Número 1, la naturaleza divina de la palabra. La naturaleza divina de la palabra en todos los sentidos nos va a conducir a Dios. En todos los sentidos. Si los grandes teólogos quieren debatir temas, subtemas de la palabra de Dios, lo hacen y lo hacen con gran destreza. Pero al final terminan aterrizando en la gran obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todos. Quien niegue esa obra está negando completamente la eficacia y la inerrancia de la palabra de Dios.
Es decir, todo lo que involucra, todos los temas, todos los grandes temas habidos y por haber de la palabra de Dios, de grandes teólogos, al final aterrizan en Dios. Porque si no, son simples discursos que no te llevarán a nada. Entonces comencemos. La naturaleza divina de la palabra. El versículo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Su raíz, su principio, su nacimiento, su eternidad está basada en que esta escritura, esta palabra, estos 66 libros salieron de Dios y son de Dios y van a glorificar a Dios en todo tiempo. En tiempos de tristeza nuestra, en tiempos de dificultad, en tiempos de alegría, en tiempos de lloro, en tiempos de sonrisa, su palabra debe ser glorificada porque su palabra es eterna y no se basa en nuestro estado de ánimo. Algunos ayer se fueron tristes de tanta comida que hubo. Y hoy vinieron tristes porque no han desayunado. Imagínense nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Después de almorzar van a estar tristes porque están completamente llenos otra vez. Al final nuestro estado de ánimo es variable. Pero la palabra de Dios es esa regla, ese estándar incambiable, ¿verdad? Es como decir el amor de Dios. El amor de Dios no está basado en nuestros sentimientos o en nuestro estado de ánimo. Porque el amor de Dios tiene un estándar. Nos amó y punto. Qué belleza, ¿verdad? Usted y yo no somos así. Miremos el ejemplo entre parejas, nosotros. Podemos estar abrazándonos en este momento, besándonos, y media vez alguien de los dos hizo una mala mirada, ¿qué pasa en ese momento? Y cuidado que usted sea fuerte o ella sea fuerte, va a caer sentado en el sofá. Somos variables, somos cambiantes. Pero la palabra de Dios y su naturaleza no cambia. Es la misma ayer, hoy y siempre, porque es la palabra de Dios. Y no tiene errores, no comete errores. Hermanos, por esa razón es que confiamos ciegamente que la palabra de Dios es fiel para con nosotros, porque sus promesas son fieles y sabemos que viene de Dios y Dios no miente. Y esa fe que Él ha depositado en nosotros para creer, para abrazar, para amar, para detenerla y abrazarla con nosotros, eso nos hace tener esa esperanza, la cual no avergüenza, nos dicen ellas mismas. La doctrina de la inerrancia es fundamental en nuestro tiempo por tantas cosas, por tantas teorías, por tantas filosofías, por tantos inventos que el hombre se saca de la cabeza y quiere infiltrar en los corazones. Mira lo que acaba de pasar el 31 de este mes que pasó. ¿Qué pasó con este presidente que tenemos? ¿No saben? Bueno, para su información, él declaró el 31 de este mes que pasó como el Día Nacional de los homosexuales. Y él lo declaró, dijo, este va a ser el Día Nacional de ellos. La maldad es grande. La maldad, vamos de mal en peor, ¿verdad? Vamos de mal en peor. La palabra de Dios no, porque no comete errores. Ellos cometen errores, nosotros cometemos errores. La palabra de Dios no comete ningún error. Por esa razón es que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y discierne los pensamientos. Y después nos dice que también ella nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es el pan que sacia nuestra hambre, es el pan que para nuestra alma, es lo que nos guía, es lo que nos muestra, es lo que nos habla de quién es Dios y qué es lo que quiere Dios que nosotros seamos con Él. La doctrina de la inerrancia decía que es fundamental en nuestro tiempo, en la fe cristiana, por tantas cosas, por tantas filosofías, y esa era la batalla que tenían los reformadores en el siglo pasado y la tienen en el día de hoy. Gracias a Dios por hombres que Dios ha usado y que de una u otra forma nos ayudan a que nosotros podamos mirar un poco más ampliamente los pasajes bíblicos.
Pero qué batalla la que tuvieron en aquel tiempo, cuando tuvieron que morir por defender la palabra de Dios, porque creían que la palabra de Dios es inerrante, creían que la palabra de Dios es infalible y que en ellas encontramos vida y vida en abundancia. Dicho esto, la palabra de Dios y sus principios no son negociables, no se negocian. En la naturaleza divina de la palabra de Dios, encontramos que la palabra de Dios, número uno, es inspiración de Dios, ¿verdad? Número dos, encontramos que ella es inerrante. Número tres, encontramos que ella es infalible. Es la palabra perfecta que tenemos en nuestras manos. Los tres fundamentos se complementan y es fundamental que usted y yo abracemos esta verdad. Y voy a guiarlos con esta pregunta. A estas alturas, usted y yo creemos ciegamente que la palabra de Dios es la inspiración divina de Dios mismo, ¿verdad? Por ende debemos creer que la palabra de Dios es infalible. Por ende debemos aterrizar en la idea que la palabra de Dios es inerrante. Si creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios y creemos que la palabra de Dios es infalible y aterrizamos en la idea que la palabra de Dios es inerrante, hermanos, debe darnos gozo que usted y yo tenemos un ejemplar en nuestras manos de palabra perfecta, que no miente, que no engaña, que es justa, que es verdad, que es veraz y que quiere guiarnos hacia el camino correcto. Déjeme decirle que el mejor consejero está aquí en la palabra de Dios. El mejor psicólogo está aquí. La mejor cura está aquí. De hecho, esos tiempos se terminaron. Desde el momento en que el velo se rasgó en dos, usted y yo tenemos entrada directa a hablar con el Padre. ¿Qué te acongoja? Corre primero a Dios. El hombre te va a fallar. Los líderes te van a fallar. Pero Dios no te va a fallar. Porque su palabra dice que Él es Dios. ¿Te sientes triste? Antes de ir a cualquier consejero, corre a Dios. Él es confiable. Él no nos falla. Él no nos falla. En los momentos más difíciles de nuestra vida, corre a Dios. Corre a su palabra. Y su palabra te da aliento, su palabra te da gozo, su palabra te va a hacer levantar su mirada al cielo y mirar con cuán gran amor Él nos ha amado. Y mirar con cuán gran sacrificio Él se despojó de sí mismo, tomando la condición de hombre y no tomó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que subió a la cruz para que tú y yo hoy podamos tener vida y vida en abundancia. ¿No es eso, iglesia, razón de tener gozo todos los días por la palabra de Dios? Eso debe provocar gozo en nuestros corazones, alegría. Porque Dios nos ha sacado de lo más vil y nos ha puesto en lo más alto. Pablo decía, no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo. Ahora, ¿cuántos creemos eso? ¿Cuántos creemos que no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús? Si creemos que la palabra de Dios es inerrante, por ende debemos creer ciegamente que ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y que en los momentos difíciles, cuando vemos que todo lo que nos rodea es malo, es dañino, bueno, en esas condiciones, dice la palabra de Dios, que todas estas cosas Dios en su debido tiempo las encaminará para bien.
Todas, todas. No importa qué difícil veas el panorama, no importa qué oscuro lo veas, al final Dios lo encaminará para bien. Esto es, aquellos que amamos su palabra, que abrazamos su palabra. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Y estos 3 puntos decía que deben ir juntos. La inspiración trata del origen que en esencia es la Biblia. Los cristianos, los hijos de Dios, creemos que la Biblia no es un simple libro humano, sino la palabra de Dios mismo. Nuestro versículo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Y esa es una declaración que no necesitamos hacer ningún exégesis. Esa es una declaración que no necesitamos ir a libros teológicos, ir a escuelas, ir a creencias, porque simplemente dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios y punto. Lo que tenemos que hacer en ese aspecto es creerlo, abrazarlo, amarlo y en base a eso tener gozo que todo lo que está escrito aquí, hermanos, no conlleva ningún error, ninguna falla, porque es la misma palabra de Dios. Creemos que Dios exhaló cada palabra escrita en este sagrado libro. La autoridad de Dios en su palabra, autoridad divina. La naturaleza divina implica que tiene autoridad suprema sobre la vida de nosotros los creyentes. Como la palabra de Dios, la Biblia, es la regla con la que se nos mide, se nos muestra lo que en verdad somos. Y alguien decía, la palabra de Dios es la regla, es la norma última para las enseñanzas y las prácticas cristianas. No las experiencias, no los testimonios, no lo que dijo aquel gran hombre, sino la misma palabra de Dios. Esa es la regla. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? La tienes en tus manos. ¿Tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para tus días? La tienes en tus manos. Ahí está todo. Ahí está todo el consejo. Ahí está todo lo que Dios quiere que tú sepas. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra que sale de la boca de Dios es únicamente lo que tenemos en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esto se selló, esto se le puso un punto y final. Ya no hay hombres a los cuales Dios les esté hablando para que se siga escribiendo. Ya no existe el tal Dios me dice. Existe lo que Dios ya dijo y punto. Todo aquel que dice que Dios le habló, que te dijera, te engaña. Porque lo que Dios quiere que tú sepas está en las Sagradas Escrituras y nada más. Alguien una vez decía, no, es que en cierta ocasión alguien me dijo que Dios le había mostrado que yo debía hacer. Y dice, y yo simplemente le dije, bueno, dile a tu Dios que entonces me lo diga a mí. Es que así es como Dios trata. Acordémonos que la palabra de Dios nos dice que esta palabra no es de interpretación privada. Y lo que Dios quiere que tú hagas y que yo haga, está aquí. Dios nos habla a través de ella. Dios nos guía a través de ella. Entonces Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre.
Y el contexto de este versículo, ustedes lo conocen, ¿se acuerdan cuando todos los discípulos y gran multitud de gente seguía a Jesús porque les daba de comer? ¿Verdad? Y Jesús en cierta ocasión fue duro y les dijo que ellos lo seguían porque les daba comida. Entonces Él les dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Hay una escena maravillosa que me encanta de la mujer que encontró a Jesús en el pozo de Jacob, ¿se acuerdan? Que llegó y tuvieron una conversación muy, muy bonita, y al final Jesús le dijo, si tan solo bebieras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Porque la palabra de Dios es ese río, esa agua que nunca cesa de fluir. Nunca. Porque es viva y eficaz. Y va a alentar tu vida todos los días. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Número 2. La soberanía y fidelidad de Dios en su palabra. En este aspecto, la soberanía se nos muestra a un Dios, redundando, soberano. Es decir, Dios tiene el control absoluto sobre la palabra y la capacidad de preservarla a lo largo del tiempo. A lo largo de la historia de la iglesia aparentemente ha sufrido grandes atrocidades. Hombres han sido callados, han sido quitados de las comunidades, pero la palabra de Dios ha surgido cuando menos se lo han esperado, porque esta palabra no muere. Podrán quitarnos a todos los que estamos aquí de la tierra, y Dios tarde o temprano levantará un remanente que seguirá predicando la palabra de Dios, porque así trabaja Dios. A Esteban quisieron callarlo, a Pablo quisieron callarlos, a Juan quisieron callarlos, a todos los apóstoles quisieron callarlos. Según ellos, callaron la voz de Dios. Según ellos. Pero nosotros estamos aquí. Póngale atención. Callaron a los discípulos. Callaron a los apóstoles. Pero Dios hizo levantar a otros grandes hombres años más tarde. Y hoy estamos aquí nosotros para pregonar esa palabra de Dios. Usted está aquí para hablar de la palabra de Dios. Esta no es tarea solo de los pastores y los líderes. Y aquí te voy a simplificar el punto. El punto lo simplifico con la Gran Comisión. La Gran Comisión es para todos, ¿verdad? Y aunque no diga amén, porque aunque no diga, la Gran Comisión es para todos. La Biblia no dice, y les mando a los líderes y pastores, id y hacer discípulos. La Biblia dice, vayan y hagan discípulos, todos, prediquen el Evangelio, hablen de la palabra de Dios, hablen de Cristo crucificado, hablen del Dios Todopoderoso, predíquenles el Evangelio. Y aunque el mundo nos quiera callar, no va a ser más que fortalecer la palabra de Dios en este mundo pecaminoso. Porque la palabra de Dios es viva. Entonces, la soberanía de Dios significa que Él está en completo control de todo lo que hace a través de la palabra. En completo control. ¿Por qué usted le llama Señor a nuestro Señor? ¿Por qué? Porque en el contexto, Señor implica alguien que está sobre nosotros, ¿verdad? Que tiene poder sobre ti, que tiene dominio sobre ti. Y cuando estamos en intimidad con nuestro Dios, le decimos, Señor mío, Padre mío, Dios mío. Ahora yo te quiero llevar a la practicidad. En verdad, ese tu Señor que tiene control
o que debería tener control completo sobre ti, ¿lo muestras que Él es tu Señor en tus acciones? ¿En lo que haces? ¿En lo que piensas? ¿En lo que escuchas? ¿En cómo te diriges a los demás? ¿En verdad Dios tiene completo control sobre ti? ¿En verdad has creído que la palabra de Dios es sin error, no tiene ningún error y es incapaz de cometer error y es inerrante, la cual te dice que tú ames a tu prójimo como a ti mismo? En la Biblia encontramos en los primeros 5 libros de la ley, encontramos 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos se partieron en 2, unos van dirigidos a Dios y otros van dirigidos al hombre. De esos 613 mandamientos, los cuales van dirigidos a Dios y al hombre, también se hicieron los 10 mandamientos, los cuales también van dirigidos a Dios y van dirigidos al hombre. De esos 603 surgieron 10 y de los 10 surgieron 2. Jesús los definió en 2. Y dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo con toda tu mente, con toda tu alma. Y dice, y el segundo es semejante a este, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora traigámoslos a la practicidad. ¿En verdad hacemos todo esto? Porque si lo hacemos a medias, no hemos creído que la palabra de Dios es la autoridad suprema sobre nuestras vidas. Simplemente la leemos y decimos, no, es que la palabra de Dios es mi regla, en la palabra de Dios no tiene errores, no conlleva errores, es inerrante, pero hasta ahí. Yo hago lo que quiero y lo que deseo. Es tan simple como eso, hermanos. Yo creo que la palabra de Dios es inerrante, tiene poder y que mi Dios es soberano y que mi Señor aquí, que mi Dios aquí y que le mando besos, pero a la hora de practicar hago lo que quiero. No somos coherentes con lo que creemos. No somos coherentes con lo que decimos. Tu fe debe ir en coherencia con tus acciones. Si la palabra de Dios es inerrante y la creemos, lo hemos aprendido, iglesia, todos estos días, que la palabra de Dios es infalible. El primer sermón, que debemos tener gozo. El segundo, que Él es todopoderoso. El tercero, que es infalible. El cuarto, que es inerrante. Y hasta esas alturas todavía seguimos haciendo lo que queremos. Que Dios nos dé fuerzas para hacer lo que creemos y seguir la fe que profesamos. Por eso es que estos grandes hombres que dieron su vida, porque sus acciones eran lo que ellos creían. Lo que ellos creían lo mostraban con acciones y por eso les costó la vida. Si tú y yo creemos que la palabra de Dios es inerrante y es perfecta, entonces vivamos en santidad todos los días. Porque es lo que creemos, ¿verdad? Es lo que creemos. Bueno, es lo que creo yo. ¿Cree usted eso, iglesia? ¿Usted cree que la palabra de Dios es santa? Viva como la palabra de Dios demanda. ¿Usted cree que la palabra de Dios no comete errores? Entonces, tratemos de vivir en santidad, caminando, siguiendo la palabra. Dentro de este contexto, la palabra de Dios también, en el punto número 2, la palabra de Dios contiene una fidelidad perfecta. Dios es fiel a sí mismo. ¿Por qué? Porque sus promesas van a exaltarse a sí mismo. Sus promesas son fieles. Dios es fiel a sí mismo y sus promesas reveladas en su palabra porque es inerrante. Podemos confiar plenamente en lo que dice. Miren lo que dice Salmo 12:6. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. Mire, ¿cuántas de nuestras palabras son hirientes? ¿Cuántas de nuestras palabras son ofensivas? Y ofendemos a los demás. Dañamos a los demás. Pero no así la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada, purificada 7 veces. Es decir, por mucho que tratemos de inculcar la palabra de Dios
o tratar de excavar sobre ella, tratando de buscar un error en ellas, no lo vamos a encontrar, iglesia, porque la palabra de Dios dice que ellas son limpias y como plata refinada, purificada 7 veces. Lo cual significa que son refinadas a tal punto que son sumamente perfectas. Salmo 119, 140 dice: sumamente pura es tu palabra. ¿Usted quiere saber lo que significa sumamente? Esto significa lo máximo, lo más alto. Hasta donde nosotros con nuestras propias fuerzas, ni nuestro propio intelecto, ni nada puede llegar hasta donde llega lo sumo. Por eso es que dice que Cristo Jesús, siendo igual a Dios, no tuvo nada que aferrarse, sino que baja y toma condición de hombre, y por eso Dios, por esa obediencia, Dios lo exaltó. ¿Hasta dónde, iglesia? Hasta lo sumo, hasta lo más alto, hasta lo inalcanzable, con la misma fuerza humana. Por eso dice su palabra: sumamente pura es tu palabra, es sin tacha, es recta, no tiene errores, y la ama tu siervo. El salmista dice, está dando básicamente, se está expresando a Dios, le está diciendo a Dios: tu palabra es sumamente pura, está en lo más alto, en lo más glorioso. Y luego después se baja él del pedestal y dice: y la ama tu siervo. Primero pone su palabra en lo más alto, luego baja el escalafón y dice: y tu siervo la ama. Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice: toda la palabra de Dios es limpia. Toda la palabra de Dios es limpia. Y punto número 3. La guía del Espíritu Santo. La Biblia dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Lo creemos? Entonces tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Cómo sabemos esto? A través de su palabra. ¿Cómo lo creemos? Porque su palabra lo confirma una y otra y otra y otra vez. El Espíritu Santo es de suma importancia en la vida de los creyentes. De hecho, sin la ayuda del Espíritu Santo, usted y yo no creeríamos que la palabra de Dios es inerrante. Sin la ayuda del Espíritu Santo, usted y yo no creeríamos que la palabra de Dios es infalible. Inclusive no llegaríamos a creer que la misma palabra es la palabra de Dios, sino a través de la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios como la única regla infalible para guiarnos por el camino y mostrarnos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mire lo que dice Salmos 32:8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Por esa razón la palabra de Dios tiene toda la autoridad, porque es inerrante. Y en uno de estos aspectos te puedo poner una implicación, el por qué es importante la inerrancia de la palabra en nuestras vidas. Implicación número 1, porque se basa en el carácter de Dios. O en definición, la palabra es el mismo carácter de Dios, o el carácter mismo de Dios. La inerrancia se basa en el carácter de Dios, que no puede mentir, porque es Dios. Porque Dios es infalible, no tiene margen de error. Si Dios fuera infalible, Cristo Jesús no hubiese sido el sustituto perfecto para nuestras vidas, porque hubiese tenido errores. El Cordero hubiese tenido manchas, el cual no debía tener manchas para que usted y yo pudiéramos
tener un sustituto perfecto. Y por esa razón Isaac no fue sacrificado, porque al final iba a ser un sacrificio pecaminoso. Pero el de Cristo Jesús no, porque es perfecto. Por esa razón es que Dios dio testimonio de Cristo Jesús antes de ser bautizado. Y dice la palabra de Dios que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, en este sí me complazco, este sí satisface mis demandas, este sí satisface mis deseos santos. No así Dios podía decir de nosotros. Él no podía decir de nosotros que nosotros sí le satisfacíamos. Pero en Cristo Jesús, Dios ahora sí se satisface en nosotros, porque somos sus hijos y porque Él ve a Cristo en nosotros, ¿verdad? Ya no nos ve a nosotros, sino que nos ve a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el filtro que nos hace llegar a la presencia del Padre. Cristo Jesús es el filtro que nos hace pararnos frente al Padre y llamarle Abba Padre. Bueno, es por eso que es importante, porque la palabra de Dios se basa en el carácter de Dios. Y al principio decía que todos los atributos están cubiertos con la santidad de Dios, ¿verdad? Porque Dios es 3 veces santo. No tiene margen de error, no puede mentir. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Quiero que le preste atención a ese versículo. Mire cómo comienza diciendo: para que dos cosas inmutables, es decir, no cambian, no son mutantes, ¿verdad? No cambian. En las cuales es imposible que Dios, miren la declaración que utiliza el escritor en hebreo, por la cual es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no puede mentir porque fue quien dio la ley moral. La ley moral no fue puesta por ningún gobernador, por ningún rey. Fue Dios quien la puso desde el principio. Fue Dios quien trazó en su ley lo que era bueno y lo que no era bueno, lo que debías hacer y lo que debemos obedecer. La ley moral absoluta. No puede equivocarse porque en esencia también es omnisciente. No puede equivocarse porque en esencia es omnipresente, está en todos lados. Es decir, Dios es tan glorioso, es tan grande, que está con nosotros en este momento como también está en el principio de la creación. Es imposible para nuestra mente humana, ¿verdad? Y nosotros comenzamos a recorrer tiempo y no, inclusive nosotros somos tan finitos que no podemos ni siquiera estar un segundo atrás al mismo tiempo, ni un segundo antes o un segundo después al mismo tiempo. Dios sí. Dios puede estar en este momento con nosotros. Bueno, y Dios está en este momento con nosotros y también está en el principio de la creación, o cuando afirmaba todo, o cuando planeaba hacer todo con Cristo y el Espíritu Santo, o cuando no existía absolutamente nada, solamente Él. O también está en el mismo día final, cuando estará mandando a aquellos que no obedecieron su palabra al mismo lago de fuego. Como también puede estar o está en aquel día cuando se nos dirá: muy buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, muy buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Ese es nuestro Dios y esa es su palabra, y su palabra no miente. Él está en el principio, Él está con nosotros, Él está en el final, porque Él no tiene margen de tiempo. Para Él 1000 años son como un día, y un día como 1000 años, porque Él es Dios.
Dios no puede mentir porque en esencia Él es el que dio la ley moral absoluta. No puede equivocarse porque en esencia es santo, es omnisciente. Y la Biblia es la Biblia y es su palabra escrita porque Él nos la dio. Entonces, esta Biblia no contiene ningún error, como muchos han querido sacar y muchos han hecho teorías que esta Biblia solamente es santa y perfecta en cuanto a la fe y que en algunos asuntos como morales falla. ¿Por qué no falla? Es la Biblia, es la palabra de Dios. 2, porque fue enseñada por Cristo, es decir, Cristo la ratificó. Me llama mucho la atención que en el ministerio de Cristo Jesús siempre dijo: el Padre me envió, Él quiere que yo diga, yo voy a enseñar lo que mi Padre me dijo, yo voy a hablar lo que mi Padre me dijo. Y en cierta ocasión dijo: mis palabras no son mis palabras, sino de mi Padre, ¿verdad? De mi Padre. Jesús lo ratifica una y muchas veces diciendo que sus palabras son palabras del Padre y que Él solamente obedece lo que el Padre le ha mandado hacer. Juan 10:35 dice, si llamó dioses a aquellos, dioses con D minúsculo, si tú lo lees, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Mateo capítulo 5, versículo 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todo en absoluto se va a cumplir, iglesia. No quedará nada a un lado que no se cumpla, que Dios haya dicho y que Dios desee. Por esa razón es que yo insisto en que si usted y yo creemos en las promesas del Señor, esas promesas están vigentes todos los días. Si Él ha prometido estar con usted todos los días, Él está con usted todos los días, Él estará con usted todos los días hasta que se lo lleve para una eternidad. Usted no está solo, yo no estoy solo. Si alguna vez usted se ha sentido solo, es porque realmente no ha conocido completamente al Dios de las promesas. Pero yo le invito en esta mañana, aunque nos aferremos a la palabra de Dios y que en esos momentos que nos sentimos entre la espada y la pared, veamos que hay un Padre, que hay un Dios, que hay Cristo Jesús, que tenemos un Consolador que prometió estar con nosotros todos los días y que nos dijo: aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo esto, Él te va a recoger, Él estará contigo. Él es fiel, Él es justo y sus promesas son verdad, porque no tiene error su promesa. Son perfectas y son verdad. ¿Cuánto creemos eso? Entonces tengamos gozo siempre en sus promesas. Usted dirá: pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Pastor, pero es que mire la dificultad que tengo. E inclusive hay personas que cuando están pasando momentos difíciles interrogan a Dios. Quizá alguna vez yo mismo lo haya hecho. Cuando perdemos un familiar querido, por decirlo así, decimos o dicen: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Cristo? Bueno, yo te voy a decir dónde está Cristo y dónde está Dios. Dios está en el mismo trono cuando Cristo Jesús estaba siendo crucificado, su Hijo unigénito. Ahí mismo está. Cristo Jesús está obedeciendo al Padre hasta el día. Fíjese que nosotros tenemos todas las bendiciones espirituales y debemos creerlas. Nosotros tenemos la bendición que Cristo Jesús dio testimonio que el Padre y Él hasta el día de hoy trabajan. ¿Saben qué trabajan? En mantenernos, en ser fiel con nosotros. Miren, Dios no solamente nos creó y nos dejó a la deriva. Dios no solamente nos salvó y nos dejó a la deriva. Dios nos salva, pero también nos sostiene. Dios nos salva y a través sigue siendo fiel
todos los días en nuestra vida. Todos los días. Y quizás haya momentos, iglesia, voy a ir aterrizando con esto, quizás haya momentos en los cuales nosotros veamos, no veamos la luz del túnel y miramos todo oscuro, que no hay salida, no hay alternativa. Y te lo voy a poner de esta forma. Dios, en su debido momento, primero, antes de seguir, yo quiero preguntarte, ¿cuántos creemos aquí que estamos en las manos de Dios, del Dios Todopoderoso? Nosotros todos estamos en las manos de un Dios poderoso, ¿verdad? Él dice, el que esté en mis manos, nadie lo arrebatará, estamos en sus manos. Llegará el momento en el que Dios, usted y yo estamos en sus manos, estamos bien, estamos con salud, tenemos todo, nos gozamos, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestra pareja y estamos felices. Pero llegará el momento difícil en que Dios va a cerrar su mano. Y a nosotros nos va a parecer que no hay salida, no hay alternativa, todo se terminó, el mundo se nos viene encima, porque no vemos la salida. Y Dios, cuando ese peligro pase, abrirá nuevamente sus manos. Te hago una pregunta, en ese momento difícil, ¿dejamos de estar en las manos de Dios? No. ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios? Protegernos del enemigo. Y en su debido tiempo, abrirá sus manos y volveremos a ver la luz del día. Porque somos sus hijos. Y el Padre ama a sus hijos más que cualquier otra cosa. En este contexto, ahora Dios sí puede decir de nosotros, así como dijo de Jesús antes de ser bautizado, que Él se complacía en Jesús. Dios ahora puede decir que también se complace de nosotros porque Cristo Jesús habita en nosotros y el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, Él se complace en sus hijos porque es nuestro Padre, es nuestro Padre. Ahora, la autoridad de la Biblia, su autoridad moral, sabemos que el que la Biblia no tenga error implica que sus enseñanzas son perfectas y sin falla. Por lo tanto, la Biblia se convierte en la autoridad suprema en todos los asuntos morales y éticos. Es decir, tu vida como hijo de Dios, debes tener la Biblia como la regla que mide tu conducta de caminar o tu conducta diaria, tu forma de hablar y tu vida ética. Esa es la regla. Nadie más. No lo que alguien pueda decir, sino lo que la Biblia dice. Sus mandamientos y principios son la base para la conducta humana y la toma de decisiones. Autoridad, y al final sabemos que también ella es la autoridad doctrinal. Dado que la Biblia es inerrante, es la autoridad final en cuestiones de doctrina y teología. Si los sermones no están doctrinalmente bien fundamentados o teológicamente bien fundamentados en la Biblia, simplemente pasan a ser un discurso común y corriente que tú no deberías escuchar. Pero si lo que escuchas está fundamentado en la palabra de Dios y esa teología básicamente está fundamentada en cada pasaje, en cada versículo, en cada palabra, tú debes prestar la mayor atención porque es Dios mismo hablando a tu corazón. Sus enseñanzas son fieles y no pueden ser cuestionadas o modificadas por opiniones humanas. La Biblia proporciona la verdad absoluta sobre Dios, el hombre y el propósito de la vida, y su inerrancia garantiza su confiabilidad, y estas verdades doctrinales deben ser amadas, abrazadas y sobre todas las cosas obedecidas por todos los seguidores de Jesús. Esto nos conlleva, iglesia, a una mayor responsabilidad como cristianos. Termino con unas palabras que dijo Sujel Michelén en cierta ocasión. Tú no te debes preocupar por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por lo que entiendes y no así la obedeces. Porque en aquel día de eso también daremos cuenta al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento
arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.